educación suena y aquí tiene voz. Está por iniciar Ecoeducativo. Un espacio donde se comparten experiencias, reflexiones y retos en el ámbito educativo. Ya inicia Ecoeducativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. El día de hoy, viernes 5 de septiembre, me es un gusto tener como invitado a un joven que ha trabajado mucho en diversos proyectos de investigación dentro de nuestra entidad, también fuera del estado. Su nombre es Leonardo Corral Trigueros, quien es el estudiante del Instituto Tecnológico de La Paz en Ingeniería Electromecánica, es coordinador logístico de Clubes de Ciencias C de La Paz y este año tuvo la oportunidad de participar en el programa Delfín en la Universidad de Guadalajara en el campus CUSEI. Sumado a esto, pues ha participado también en diversas actividades. Antes de iniciar este programa, pues me gustaría agradecer al miembro que se encuentra detrás, a los miembros del equipo que están detrás de este programa, como lo son la doctora Magda Valdés, coordinadora del mismo, miembros de Servicio Social. Asimismo, agradecer el apoyo de la doctora Marta Piña Centella, quien es jefa del Departamento Académico de Humanidades y brinda las facilidades para la emisión de este programa, sumado a Jesús Flores, que nos apoya en los controles técnicos. Antes de iniciar y dar pie a esta entrevista, me gustaría leer una pequeña semblanza personal de Leonardo. Leonardo cuenta con un bachillerato técnico en electrónica y es actualmente estudiante del 7º semestre de Ingeniería Electromecánica. Sus actuales intereses son la investigación en monitoreo inteligente de redes eléctricas y modelación matemática y computacional. Además, ha sido participante del certamen de innovación y emprendurismo Innovatec 2024 hasta la etapa regional celebrada en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, con el proyecto de robot de asistencia emocional basado en IA. Participó en la coordinación de Clubes de Ciencia México en la sede de La Paz, donde fue voluntario en su edición especial de Minimox presenciales en enero de 2025 y la edición de verano celebrada recientemente en este año. Participó en la 30ª edición del Verano Delfín, siendo asesorado por el doctor Emilio Baroso Espejo en su laboratorio de Ingeniería Eléctrica 3B Lab, realizando un proyecto en la línea de investigación de aplicaciones de aprendizaje automático en sistemas eléctricos de potencia. Actualmente se prepara para el hackathon en su etapa regional con su equipo conformado por compañeros de su universidad del Departamento de Sistemas y Computación. Comparte el pensamiento que la ciencia y la educación son pilares de nuestra sociedad e invita al colectivo estudiantil sudcaliforniano a participar en concursos, involucrarse en redes académicas de investigación y a la continuación de sus estudios mediante posgrados para el diseño de soluciones ante necesidades de nuestra comunidad. Leonardo, muchas gracias por atender la invitación. Me gustaría iniciar esta charla sumado a un tanto que he platicado acerca de ti, tu trayectoria académica, un tanto tu trayectoria profesional. Además de eso, pues podrías platicarnos un poquito más de ti y contarnos cómo iniciaste la investigación siendo joven. Claro, con gusto. Quisiera agradecer este espacio, Jesús Emigdio, y también a Ecoeducativo por este esfuerzo, ¿no?, de hablar acerca de la pedagogía con la comunidad universitaria. Acerca de cómo inicio yo en la investigación, me gustaría pues compartir acerca de mis inicios en la ciencia, y es que mi educación básica fue complementada con el programa de acercamiento de la ciencia y la educación PASE en colaboración con el CIBNOR, que es el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Y mi inicio fue que todos los fines de semana participamos en los sábados de ciencia, y fue en un entorno muy enriquecedor porque desde pequeño nos familiarizamos de que hay científicos, de que hay gente que vive de la ciencia y que la curiosidad debe formar el día a día. Entonces tuve este acercamiento desde la educación básica, y conforme a mi educación superior, como tú nos compartiste un poco, comienza con esta participación en el Innovatec NM, y eso me abrió las puertas tanto como para vincularme con lo que es el departamento el departamento de posgrado de investigación del tecnológico de ciencias computacionales, así como conocer el trabajo de investigación en otros planteles de los tecnológicos nacionales de México.
Sí, que es muy importante el tema que hoy nos traes a la mesa, que es el fomento de la investigación en los jóvenes sudcalifornianos. Les recordamos a nuestra audiencia pues que el programa es totalmente en vivo, que aquí tenemos la caja de comentarios para si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento aquí para Leonardo, pues con muchísimo gusto le estaremos dando lectura y Leonardo pues realizará la aportación pertinente. Leonardo, también me gustaría preguntarte, pues desde muy chico estuviste involucrado en proyectos de investigación, acercamiento científico, ya es en tu etapa de educación superior cuando se consolida esta parte, ¿no? Pero dentro de tu niñez o tu adolescencia, ¿qué fue lo que despertó el interés por la ciencia y la innovación en Baja California Sur, hablando de tu estado? Acerca de mi estado, como comento, desde que pequeño tuve acercamiento con el CIPNOR. mm, sí me gustó mucho la biología, la geología, ese tipo de temas que eran los que abundaban. Por ejemplo, recuerdo que hubo un trabajo de ornitología donde colaboré como en quinto de primaria, muy padre, pero realmente lo que a mí más me interesó, bueno, como comento, ¿no? Desde pequeño tuve un acercamiento con la ciencia, la vi como parte de mi día a día, pero realmente la chispa que, bueno, por así decirlo, ¿no? Lo que realmente generó mi interés fue cuando en la secundaria yo empiezo a aprender de electricidad en la asignatura de física y llevo el taller de electricidad, que lo, conforme a Baja California Sur, fuera de esta dominancia no predominante que hay de la biología y áreas afines, es que hay grandes oportunidades en la construcción y en las instalaciones eléctricas, por ejemplo, en hotelería y demás. Y ese tipo de cosas era lo que se abordaba en el taller que te menciono. Y todo este aspecto de los fenómenos electromagnéticos fueron lo que captaron mi gran atención. Sumado a esto, pues también podemos comentar pues que la investigación pues es un tanto pesada, ¿no? Yo en mi caso pues con la maestría, el doctorado, pues sí, uno tiene ciertos retos. En tu caso, pues ¿cuáles han sido los principales retos que has tenido para abrirte camino como un joven investigador? Más que nada por tu edad. Mañana pues cumples ya 21, 22. 21 ya mañana. 21, entonces, pues 21 años todavía, pues te siguen viendo muy joven. ¿Cómo te abres camino en la investigación en ese sentido? Me agrada que lo menciones así, porque en el posgrado, bueno, y nos podrías platicar acerca de eso, ¿no? Que tu formación o tu plan académico va conforme al proyecto que tú propones. Pero cuando vas en licenciatura y apenas te estás formando, estás aprendiendo las asignaturas de eso en lo que te quieres especializar, pues lo que es complicado es cómo te involucras en la investigación sin abandonar o priorizar tu estudio de licenciatura y conservar un buen promedio, porque a veces no siempre los programas van tan ligados a la actividad estudiantil y pasa que hay muchachos muy buenos que se comprometen en concursos, en proyectos y ahí andan buscando la forma de cómo arreglarse con los profes, cómo seguir atendiendo las clases y ese es un gran reto. Sí, que en ese sentido, pues podemos ver que también hay un soporte detrás, ¿no? No sé qué papel ha jugado tu familia y tu entorno en motivarte a seguir con este camino. Vienes también de una familia, pues que ambos, papá, hermano, pues tuvieron estudios de posgrado. Entonces, ¿cómo te alienta o a veces también cómo juega este papel la familia en el trabajo de investigación, también este soporte que tiene que haber detrás? Bueno, aquí me gustaría destacar que en mi historia, pues mi familia ha sido el pilar de todo, tanto que desde niño que mi madre revisaba que yo cumpliera con la tarea, que yo estuviera bien con las calificaciones y por mi padre, por parte de que él me ha asesorado, ¿no? En temas que él domina de informática o en la contabilidad, yo puedo recurrir a él si tengo un asunto, incluso contigo, ¿no? Con herramientas digitales. Y lo que aquí me gustaría destacar es que mayormente cuando hay un niño o niña destacado es que hay un gran esfuerzo detrás por parte de sus tutores o padres. Sí, que además de esto, pues sí, mencionas esta parte de la familia y del sustento que debe de existir, pero pues también es parte de mérito tuyo, ¿no? Son noches de desvelo a veces, me ha tocado
presenciar todo este trabajo que realizas día a día, también esta parte de la resiliencia, vaya, que debe existir en el trabajo académico y de investigación y sobre todo tan joven, ¿no? Que muchas veces, pues también desde mi experiencia, pues no te la toman tan en serio cuando te ven chavo y uno es, pues es la resistencia y es el irte abriendo camino, que crea la gente en ti. Y sumado a esto, con esas participaciones que has tenido fuera del estado, pues, ¿qué ha significado para ti representar a la juventud subcaliforniana en espacios de investigación? Es un gran orgullo y pues me siento muy afortunado también, pues aprovecho, ¿no? Que la visibilización de mí conforme a este reconocimiento para pues poder expresar que estoy en la disposición, ¿no? De compartir mi experiencia a jóvenes interesados en involucrarse en la investigación o estudiar posgrados, porque hace falta que la comunidad subcaliforniana se solidifique como es en otros estados conforme a estos temas por ejemplo, no en Jalisco, Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León, es muy común que los muchachos vayan a ferias de posgrados, que se pongan de acuerdo para participar en concursos y demás. Y este, por nuestra parte, en Baja California Sur ha habido distintos esfuerzos por parte del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología, COSIT, y pues Clubes de Ciencia México, ¿no? Dando sus primeros, bueno, ya tiene algunos años aquí, pero pasos muy importantes, por lo cual pues agradezco, ¿no? A la doctora Ana Patricia Beltrán Ruiz, quien hace un gran esfuerzo para que los jóvenes subcalifornianos se vayan formando sus redes de colaboración con investigadores de todo el mundo. Que sumado a esto, pues también podríamos decir que hay que considerar cuáles son las habilidades que tiene que tener un joven, ¿no? Para investigar. ¿Cuáles tú considerarías que son indispensables en la investigación para los jóvenes californianos abrirse este camino o empezar a trabajar en proyectos que tengan solución a problemáticas de su comunidad? Conforme a habilidades, todas las habilidades blandas y duras pues son bienvenidas, especialmente la inteligencia emocional, pero yo quisiera destacar tres, que es ser humilde, porque en la investigación tienes que reconocer que eres ignorante, ¿no? Al momento de aprender y que vas a necesitar ayuda de los demás. Debes ser ambicioso porque a pesar de ser consciente de que uno es ignorante, debes de tener el deseo de seguir aprendiendo y superar tus límites y debes tener una gran autoestima porque al momento de que uno crece en la investigación uno se enfrenta contra el síndrome del impostor y debes ser capaz de reconocer tus habilidades y seguir adelante, ¿no? Porque, pues, cuántas oportunidades a veces no dejamos pasar por no confiar en nosotros. Entonces, resumiendo, se necesita humildad, ambición y autoestima. Que sobre todo, pues aquí te preguntaría, ¿no? ¿Qué temas son los que te han apasionado? ¿Cuáles son los temas, por ejemplo, que te han resultado un tanto más complejos también? ¿O cuáles temas, pues tú consideras que, pues vaya, nosotros sabemos que como investigadores tenemos una investigación principal, un área común, pero hay temas también que en los cuales, si hay la oportunidad de involucrarse, nos involucramos. ¿Cuáles serían tus temas ahí a mencionar? Vaya. Yo me comienzo a involucrar, o bueno, conocer acerca, bueno, más de la investigación cuando yo aprendo redes neuronales artificiales con el doctor Marco Antonio Castro Aliera en el Instituto Tecnológico de La Paz. Y eso me abrió un gran panorama acerca de las ciencias computacionales, con lo cual, de la mano con lo que yo estudio, que es la ingeniería electromecánica, que, bueno, me gusta la ingeniería eléctrica, es que de momento me apasiona conocer acerca de sistemas de potencia y el monitoreo inteligente de redes eléctricas, lo cual implica saber de aprendizaje automático y ciencia de datos, y espero luego poder aprender acerca de ingeniería de control. Que son bastantes temas interesantes. No sé si al público pues igual no esté tan familiarizado con ellos. ¿Podrías describirle brevemente qué consiste, por ejemplo, este monitoreo de control o estas redes neuronales, por ejemplo, de inteligencia artificial, que es un tema bastante sonado actualmente? Claro, lo que es el monitoreo inteligente sería, por ejemplo, llevar a cabo un registro
o saber cómo se está comportando la señal del voltaje de la red eléctrica de nuestra ciudad. Y sabes, conforme a la red de distribución, si, por ejemplo, te llega el voltaje suficiente, si es la frecuencia adecuada. Y lo que te ayuda en eso es tanto conservar el funcionamiento de los equipos que están conectados a la red, como claro, no poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Que sobre todo en esta parte, pues vaya, ahorita que mencionas las redes eléctricas y pues es un tema bastante sonado en nuestra actividad, pues sí preguntarte, ¿no? Así a ciencia cierta y en tu experiencia, pues qué tan accesibles son los recursos y apoyos para investigar aquí en Baja California Sur. Ok, esa pregunta, la respuesta va mucho dependiendo del tema que investigues. Por ejemplo, a mí me ha tocado que quizás los temas que a mí me interesan no sean tan prioritarios para la investigación de la región, pero el joven que debe ir iniciando y pues quiere acceder a estos recursos y apoyos, pues debe investigar cuáles son los proyectos o investigadores con los cuales el gobierno y las empresas están colaborando. Porque por más interesante que sea tu tema, que hay muchos temas interesantes, pues uno debe dirigirse a los que atienden las problemáticas actuales. Sí, que en ese sentido, pues muchas veces también a mí me ha tocado ver que me compartas, por ejemplo, becas o apoyos que existen para los investigadores californianos, pero sobre todo para los jóvenes que van iniciando, ¿no? ¿Crees que hace falta un poco más de difusión? ¿Crees que el joven también se muestra un tanto, pues, no quiero decir la palabra apático, pero sí sería pertinente empezar a navegar un poquito más en cuáles son los apoyos que se brindan o cuáles son las necesidades que pueden existir, vaya, para el campo de la investigación? Sí, apoyos, quizás pareciera que no los hay, pero lo que sucede es que hace falta un trabajo para difundirlos. Y ahí, más que un apatismo, lo que se debería, pues, bueno, tanto el joven sí debería quizás buscar, ¿no? Cómo formar parte de una red, pero quienes ya están involucrados, deberíamos tener ese esfuerzo de cómo podríamos involucrar a más jóvenes subcalifornianos, que es un esfuerzo que hace Clubes de Ciencia México en la sede de La Paz. Sí, que en ese sentido también me gustaría preguntarte, ¿qué impacto social crees que puedan tener los proyectos de los jóvenes dentro de la región? O sea, ¿realmente es necesario concientizar socialmente al joven o el mismo proyecto te da un aporte para satisfacer una demanda? Claro, bueno, me parece muy buena la pregunta porque rescata, ¿no?, ciertos puntos que ya hemos tocado, pero en el caso del impacto social de los proyectos y los jóvenes subcalifornianos es que tiene un beneficio integral porque bajo la premisa de la formulación de proyectos dirigidos a asuntos subcalifornianos, se atienden los problemas del Estado a la vez que formas profesionales que se rigen por el método científico, susceptibles a coordinar o difundir programas educativos. Por ello, ahí resalto de nuevo, ¿no? Que se deben incrementar los esfuerzos para tanto hacer más visibles estas oportunidades por parte de los centros de investigación, universidades locales, y para aliar a las universidades de la región para trabajar en conjunto con problemas, que es lo que menciono, el joven debe buscar qué problemas necesita la región y lo que se está atendiendo, o por lo menos se debería atender, es la escasez del agua, el aislamiento energético y la gestión de la actividad turística sin agraviar a los ecosistemas. Y pues aquí lo que rescataría es que si eres un joven que te interesa la investigación, pues quizás deberías tocar puertas a CICIMAR, a CICESE, Unidad La Paz, a CIMNOR, y ver de qué manera puedes por lo menos integrarte a los laboratorios, así sea un servicio social o quizás como oyente, no sé, pero ver qué se necesita atender en la región. Sí, que por ejemplo, aquí me gustaría hacerte una pregunta quizás un tanto pertinente. A mí me ha tocado dar el semestre pasado en asignatura seminario de tesis 2 y seminario de titulación. Y hay una palabra que pues no quiero generalizar,
pero sí es importante mencionar el estudiante universitario, sé que en el tecnológico también puede llegar a pasar. La palabra no decir es tesis, o sea, ¿qué es lo que falta para que los estudiantes realmente se puedan animar a hacer una tesis, a hacer una investigación? Porque es cierto, o sea, tú preguntas a cualquier estudiante, no sé si aún el tecnológico tenga esta modalidad por promedio, eh, si me puedo titular por promedio, me titulo por promedio. Entonces, no queda como este legado de tu trabajo universitario. No sé, ¿qué sientes tú que hace falta o cómo podríamos incentivar a los jóvenes para que pues se involucren? No solo hacer una tesis, porque la tesis, pues vaya, ya quedó incluso arraigado que es a partir de los posgrados, pero pues siempre tener un trabajo que sea tu legado, yo lo comparto con mi estudiantado. La tesis, más allá de ser una investigación vacía que yo utilizo para tener un papel, es un trabajo, el legado de los 4 años que estuve dentro de la institución educativa. ¿Cómo se podría interesar mayormente a los estudiantes para poder, si bien es cierto, si tienes la comunidad de titularte por promedio, claramente si tu trabajo, ocupaciones, pues te dan esta quizás merma de tiempo en la cual pues si tienes una oportunidad la vas a aprovechar, pero ¿cómo podemos hacer para que las tesis en jóvenes estudiantes de tu edad que están en la carrera universitaria pues pueda llegar a ser un aliciente, vaya, para dejar un legado dentro de su educación y su formación? Claro, respecto al tecnológico, La Paz no se puede titular por promedio, sino que es por residencias profesionales, lo cual se genera un documento similar a la tesis, solo que no es lo mismo, pero tampoco es necesario tener tesis. Respecto a las residencias profesionales en el tecnológico, es pues una oportunidad porque te permite colaborar o hacer un trabajo con alguna empresa o entidad gubernamental, pero quizás aquí lo que cabría rescatar para que todos se animaran a hacer tesis es que por lo menos en el país se tiene muy distanciado lo que es la investigación y la industria. Se tiene esta idea de que la investigación únicamente es parte de la academia y no tanto de la industria, siendo que en empresas pues importantes se tiene un departamento de desarrollo e investigación. Y bueno, ¿qué se podría hacer? Primero sería pues desmitificar, ¿no? Que la investigación no tiene ninguna relación con la industria, siendo que pues es parte fundamental para tener patentes, para tener nuevas obras, ¿no? Para colaborar a la innovación. Y, y tanto que la tesis pues no es un texto vacío, sino que es tu oportunidad para especializarte incluso en lo que deseas trabajar después. Y pues otro motivo también que sería de por qué la tesis sería un medio importante es que a todas aquellas personas que quieren estudiar un posgrado, pues el haberte titulado con tesis forma parte de un currículum para un candidato sólido, ¿no? A ser un estudiante de maestría o doctorado. Sí, que es muy bueno este aporte que dices porque no es en realidad simplemente hacer un documento por hacerlo, sino que detrás hay un trabajo en el cual, y sobre todo a los jóvenes que estén interesados en adentrarse en la investigación, pues tienes que partir de algo que te interese, ¿no? Algo que te atañe, algo que incluso pues te llegue a apasionar, porque pues vas siguiendo la cadenita, ¿no? En la licenciatura abordas un tema, en maestría lo especializas un tanto más, en el doctorado pues ya prácticamente es tu tema el que defiendes, pues, y es tu hipótesis y tus objetivos con los cuales tú vas a estar comprometido para trabajar. Además de eso, pues existe la oportunidad de involucrarte con otras universidades, de trabajar con otros entornos académicos y me gustaría preguntarte sobre eso, pues eres participante este año, fuiste del programa Delfín. Explícanos qué es el programa Delfín y cómo llegaste a participar en él. Claro, el programa Delfín es, bueno, o su propósito más bien es difundir la investigación en México. Bueno, hay una relación con distintos países, me parece que colabora Colombia, Brasil y otros países latinoamericanos, para que más jóvenes pues obtengan su proyecto de titulación, que se relacionen con centros de investigación y pues para fomentar los posgrados.
para eso es el programa Delfín. Colabora, bueno, participa la UAPS, reciben ustedes alumnos y sus alumnos van. ¿Y cómo llego a él? Bueno, entre mi plan de vida está estudiar un posgrado y mayormente cuando uno revisa las aplicaciones, pues te preguntan acerca de cuáles son tus experiencias de investigación, por lo cual ahí entran, ¿no? Las estancias y pues yo lo utilicé para realizar una estancia. Que en este sentido, pues también nos podrías platicar cómo describirías la experiencia de trabajar con investigadores de otras universidades, otro entorno, otro lugar. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Dónde hiciste tu estancia Delfín este año? Claro, para dar un poco de contexto, ¿no? Yo buscando esta estancia, busqué en distintos programas. El tecnológico tiene el suyo, pero no quiso participar, ni tampoco en el Delfín. Pero afortunadamente el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología sí permitió que alumnos sudcalifornianos de distintas instituciones pues puedan participar por medio de él. Yo me registro con el COSIT para el Delfín. Pero bueno, aquí cabría resaltar, ¿no?, por qué participé en el Delfín. Y es que yo antes de buscar una estancia nacional, yo busqué aplicar a estancias internacionales. Apliqué a las estancias del Instituto Max Planck, incluso hay una de la Universidad de Radboud en Países Bajos. Y yo no era un candidato tan sólido porque yo no había realizado antes una estancia de investigación y estaba compitiendo contra alumnos de maestría, bueno, pues también, ¿no?, de licenciatura, que ya estaban haciendo su tesis o ya habían hecho otras estancias de investigación y ahí entró la recomendación de, bueno, primero haz una estancia nacional. Y encuentro el programa Delfín, me registro con COSIT y respecto a mi participación, pues fue algo complicada porque no hay, bueno, el COSIT ya no tiene becas de movilidad, no, pero, por ejemplo, no, Delfín tiene su modalidad virtual y presencial. Entonces, como no había alguna beca o apoyo para ir de forma presencial, mi primera opción más viable era hacer una virtual y yo veía los proyectos, había algunos muy interesantes. En ese momento estaba buscando de biomédica porque era un tema que yo había aprendido con clubes de ciencia el verano anterior. Pero pues no me terminaba de convencer porque no es igual la experiencia virtual y presencial. Y afortunadamente no estaba viendo una propuesta muy buena en la Universidad de Guadalajara, en el plantel de CUSEI. Y bueno, aquí cabe agradecernos, le quisiera agradecer a mi tía, la investigadora María Esther Macías de esa institución que es CUSEI, que pues me permitió pues quedarme, bueno, darme alojamiento para hacer mi estancia en esa institución y ya llevé a cabo mi registro. Y me registro con el doctor Emilio Barocio Espejo del posgrado de Ingeniería Eléctrica para la línea de investigación de monitoreo de redes eléctricas con aprendizaje automático. Y conforme a lo que fue el proceso, bueno, aquí cabe, ¿no?, hablar de si a alguien le interesa hacer una estancia de investigación, por lo regular te piden una carta de recomendación, tu promedio, los motivos por los cuales quieres participar. Y pues si en este proceso de conversar con tu asesor, quien te va a permitir hacer la estancia o no, pues tú te tienes que ir informando, ¿no?, si te gusta su trabajo, si realmente quieres colaborar con él. Y pues sí, me aceptó, realicé todo el proceso y ya fue que llego a la Universidad de Guadalajara. Y acerca de cómo es el proceso de colaborar con otras universidades, pues yo hago este esfuerzo porque, bueno, a mí me asesora también la coordinadora de clubes de Ciencia México en La Paz, la doctora Ana Patricia, que ya he mencionado anteriormente, que pues ella me asesora en cuestiones académicas y me dijo, bueno, si tú quieres crecer académicamente, debes colaborar con otras universidades, debes saber acerca de su filosofía de trabajo, bueno, sí, acerca de su filosofía, métodos de trabajo, qué otras herramientas operan, si es que pues quieres escalar, pues no te debes encerrar con tu única institución o las instituciones que hay aquí, porque allá afuera hay un mundo, ¿no?
Sí, que en ese sentido, pues eso te da un aporte en el ámbito personal y profesional, ¿no? Y cómo te ha aportado, cómo te ha brindado nuevas herramientas, el no solo encasillarte en el ámbito subcaliforniano, sino estar fuera, dentro de otros contextos universitarios. Bueno, respecto a cómo fue trabajar en la Universidad de Guadalajara, yo fui muy afortunado de colaborar con el doctor Emilio Barocio, le mando un fuerte abrazo, porque, bueno, hay distintas maneras en que tú puedes hacer una estancia de investigación, que es, por ejemplo, puedes colaborar en un proyecto que ya está realizando un alumno de maestría o directamente el asesor, pero el doctor Emilio lo que a mí me permitió fue proponer el proyecto que yo hacía conforme a lo que ya se trabajaba en el laboratorio. Y, por ejemplo, yo recuerdo que había un proyecto que era de monitoreo de consumo de electricidad en casas, escalarlo a ya el ámbito comercial. Y bueno, en ese tema yo estaba más familiarizado y capaz me iba a ser más fácil porque era lo que yo estaba viendo en la escuela, pero no era lo que yo quería, sino que lo que yo quería era realmente meterme en lo que era el uso de inteligencia artificial, en este caso algoritmo de aprendizaje automático, para, eh, para redes eléctricas. Y ya fue que yo, bueno, revisando la literatura y tal, proponemos generar una base de datos sintéticas para disturbios de la potencia eléctrica, porque es algo complicado generarlos, tiene muchas, bueno, sus implicaciones son económicas y técnicas. Entonces, él me permitió de alguna manera realizar el trabajo de forma autónoma. Y respecto a la experiencia, pues fue muy gratificante porque, bueno, sí fue de forma autónoma, pero tanto sus alumnos como él eran muy amables, nos guiaban. Y aparte de todo esto de lo académico y de la estancia, el doctor Emilio pues se aseguraba, ¿no? De darnos incluso lecciones de vida, ¿no? Consejos para la vida laboral, el cómo uno debe gestionar su vida personal al momento de que investigas e incluso que realmente lo que tú estés haciendo se encamine a tu plan de vida, ¿no? No que hagas una estancia o un posgrado porque sí, sino que realmente lo disfrutes y que pues como te comento, se alinea a lo que tú quieras hacer después. Entonces fue completamente transversal, al igual que el mismo doctor Barroso nos invitaba a consumir cultura para inspirarte en tu investigación. Entonces yo recuerdo llegar el primer día de estancia y nos dijo, bueno, les voy a compartir este material para que lo lean y yo los invito a consumir mucha cultura en la estancia. Por ejemplo, en Guadalajara hay un centro cultural universitario y sí, fui a la cineteca, visité museos y yo siento que eso pues me benefició al momento de poder escribir y sentirme pues inspirado, ¿no? Al momento de realizar preguntas y avanzar en mi trabajo. Sí, que además de esto, pues, ¿qué consejo puedes darle a los jóvenes que quisieran participar no solo en el programa del fin, sino en estancias de investigación aquí en nuestro estado? ¿Qué consejo les daría? Pues como comento, que se acerquen a las academias con toda confianza, preguntar. Todo se comienza preguntando, ¿no? Incluso como le digo, se vale tocar puertas en el CIMNOR, incluso en la UAPS, en los doctorados de la UAPS, en las maestrías del tecnológico, en otras instituciones, y saber qué se está haciendo, incluso pues seguir al COSIT, como comento, que es quien lleva pues un registro, ¿no? De qué actividades científicas se están realizando, y todo va sobre eso, el animarse y tocar puertas. Que sobre todo, pues a veces no nada más son las estancias de investigación, también están los hackatones, los proyectos de investigación, las conferencias, los congresos. eh, pues digamos, ¿qué te ha motivado a ti a participar, por ejemplo, en algún hackatón o en alguna competencia de innovación? En el Innovatec, por ejemplo, ¿qué fue lo que te motivó? Claro, bueno, como te comento, acabo de realizar, ¿no? Mi primera estancia de investigación este verano, pero previo a eso, pues mi formación académica o en parte, ¿no? Con lo profesional ha sido desde joven participar en concursos. ¿Por qué? Porque quizás no se tiene esta idea de que
el concursar es solamente competitividad y no hay convivencia y tal, pero no es cierto. Yo recomiendo abiertamente a participar a hacer, no sé, olimpiadas de matemáticas, concursos de programación, lo que si te apasiona algo y puedes y hay chance de competir en ello, pues te hago la invitación porque haces colegas con los que luego puedas colaborar. Y de momento yo me interesé por el hackathon porque cuando yo curso el club, bueno, yo participé en clubes de ciencia como alumno en el 2024, nuestro asesor nos habla acerca de los hackatones y parte del club fue realizar pues lo que es un hackathon es un concurso mayormente de programación, pero puede involucrar hardware, software. Y nos hace esta invitación porque como es un reto en un tiempo limitado, por ejemplo, 24 horas, 36 horas, 48 horas, pues uno se pone de manifiesto en qué habilidades tienes respecto a la tecnología y qué tan bueno eres colaborando en equipo, ¿no? Que es ahora sí que lo que hace la diferencia al momento de concursar. Y pues mayormente, bueno, conversando incluso con amigos, es que si tú quieres realmente aprender algo, compite. Y sí, ha sido así, gracias a esta formación de hackathon, ya acreditamos la etapa local para el Hackatec NM, bueno, mi equipo y yo. Hemos aprendido, por ejemplo, de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de sensores, un poquito acerca de telecomunicaciones y satélites. Y es que, pues, el competir pues te inspira ahora sí que ir más allá de lo que ves en clase. Sí, que en ese sentido, pues, ¿cuál ha sido la importancia del trabajo en equipo dentro de estas competencias? Sí, es lo determinante porque imagínate, tú estás, se hace en un espacio limitado en el que, bueno, por lo menos en cuanto al formato de Hackatec NM pues de los tecnológicos, es que tú tienes un espacio limitado en el que no debes salir, por ejemplo, no sé, un auditorio o un gimnasio de una universidad. Y tienes, bueno, por lo menos ahora nos estamos preparando para un concurso que es de 36 horas. Entonces, como, por ejemplo, ¿no? Una empresa te pone un reto de algo que necesita y a veces es un problema multidisciplinario que necesita distintos conocimientos. Entonces se llega a repartir el trabajo, pero ¿cómo repartes el trabajo a la vez que comunicas efectivamente los avances y se sepa integrar al momento, ¿no? Porque no vas a presentar un Frankenstein o algo así, sino que es algo de los que todos tienen noción, se está comunicando y como te digo, se reparten roles, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Yo me encargo un poco acerca de lo que es la presentación, lo que son los pitch deck, que se llama. Hay un compañero muy bueno en interfaces, hay un compañero muy bueno en algoritmos, hay un compañero que ahorita se está encargando de saber cómo se cobra el software y hay una compañera que se encarga de cómo se va a llevar esta administración de recursos para el equipo. Entonces, ¿qué, si, ¿qué es el trabajo en equipo en el hackathon? Pues así que es lo que hace la diferencia. Que en esta parte, pues también hay que percibir qué habilidades en hackatones te han servido también en la investigación académica, cómo has podido vincular este trabajo de investigación y lo que te llevas del trabajo de investigación al hackatón y qué es lo que traes del hackatón a la investigación académica. Claro, el hackathon es muy común en todas las áreas afines a ciencias computacionales. Mi formación no es ahí, es en ingeniería electromecánica, pero yo tengo ese interés hacia los hackatones y lo computacional porque imagínate, yo quiero aprender de redes eléctricas, pero no me van a prestar una red eléctrica para hacerle pruebas, imagínate, ¿no? No lo voy a colapsar. Entonces uno recurre a lo que son el modelado y el modelado matemático y la simulación computacional. Tanto así que en otras universidades, en otros países, unen a la ingeniería eléctrica con la ciencia computacional en el mismo departamento. Entonces yo viendo esa necesidad de que yo tenía que capacitarme en esto, me empiezo ahora sí que a reunir más, ¿no? Con los de estas áreas y empezar a aprender. Entonces, he aprendido un poco acerca de lo que son los sistemas operativos. Por ejemplo, ahora me gusta mucho Linux.
y lo que son el código abierto, porque no siempre tienes una licencia disponible, acerca de la programación en Python, ciencia de datos, lo que, bueno, por decir un ejemplo, en lo que yo trabajé en mi estancia de investigación, se centra acerca de disponer datos de forma gratuita para facilitarle la investigación a otras personas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo generé señales sintéticas a partir de modelos matemáticos. ¿Por qué con modelos matemáticos? Porque esas señales se pueden obtener con simulaciones de software con licencia, a los cuales pues yo no tenía acceso, o a redes eléctricas reales a las cuales también es caro acceder y no tenía acceso. Entonces yo hago estas señales sintéticas y las dispongo gratuitamente a la comunidad para que ellos puedan hacer modelos automáticos de, bueno, de clasificación automática con redes neuronales u otros recursos computacionales. Entonces, lo computacional facilita mucho eso que es complicado practicar experimentalmente. Tanto así que yo, por ejemplo, aprendo mucho de un doctor en neurociencias, que él también, imagínate, no siempre puedes tener acceso a un cerebro, ¿no? Entonces, trabajas con herramientas computacionales. Sí, que en este sentido, pues también sería bueno preguntarte cómo percibes o cómo ves ahorita el panorama actual de la ciencia y la innovación en Baja California Sur. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es lo que se hace, eh, que hace que veamos la innovación como algo pertinente, pero también, vaya, yo también lo platico con mis estudiantes, innovar no es solo proponer cosas nuevas, sino también mejorar lo que se tiene. ¿Cuál sería tu percepción en cuanto a California referente a este sentido? Respecto a Sudcalifornia, yo, conforme a los certámenes que he visto, por ejemplo, lo que es la Expociencia Sudcaliforniana, yo he visto pues, a jóvenes muy prometedores. Y, por ejemplo, en lo que es la participación de los clubes de Ciencia México, pues tenemos alumnos muy brillantes. No significa que sean nerds, eso ya, ya es distinto, ¿no? Realmente uno piensa que la gente que le interesan estos temas, pues no son nerds o no les gusta, por ejemplo, interactuar o importarles. Claro que hay quienes presentan sus dificultades y pues hay que apoyarlos, ¿no? A formar parte de la comunidad. Pero yo estoy viendo a muchos jóvenes prometedores, me da mucho gusto conocerlos o incluso aprender de ellos, incluso con estas redes de jóvenes. Pues vale la pena mencionar, ¿no? A Jennifer Tamayo, quien ya ha estado en este programa, que ella pues tiene 18 años y yo aprendo mucho de ella. O sea, ella es menor que yo y hay muchos más jóvenes menores que yo y yo aprendo mucho de ellos gracias a esta red de colaboración. Entonces, conforme a quienes ya están dentro de estas redes, yo los veo ahora sí que con un gran potencial y espero que tengan mucho éxito en su futuro. Pero lo que valdría la pena voltear a ver y atender es quienes no forman parte de estas redes y ahí la pregunta de quienes tienen acceso a estas redes y no forman parte, ¿por qué no forman parte? Entonces sería el foco, ¿no? De atención, el cómo integramos a esos jóvenes que, pues ahora sí que en cuanto a potencial, pues toda la Subcalifornia tiene pues jóvenes brillantes, solamente que pues hay que buscar la manera de integrarlos y atenderlos si es que no forman parte, ¿no? De estos programas. Que también me gustaría preguntarte dos cuestiones o dos aristas muy interesantes que podrían entrar a debate. La primera sería en nuestro estado, el factor disciplina. Como sabemos que no nos caracterizamos no solo en nuestro estado, sino en nuestro país por esta falta de disciplina muchas veces. Y la otra, pues este factor cultural de es joven, todavía le falta foguearse. Que muchas veces pues se tiene esta percepción, ¿no? De que a pesar de que uno tenga un currículum bastante amplio o se haya destacado en la investigación, los, digamos, de arriba generacionalmente pues demeritan mucho el trabajo juvenil, ¿no? ¿Cuál es tu percepción respecto a esto? Bueno, respecto al factor disciplina, sí, bueno, por lo menos no, en mi, en mi gremio de ingeniería electromecánica quizás no es nuestro fuerte,
pero es algo que se tiene que atender. Lo que yo sí vale la pena rescatarnos acerca de esta cultura chullera es que quizás al momento de organizar y prepararse se batalla increíble, pero ya a la mera hora que hay que atender las cosas, pues sí muestran cierta disposición, ya es distinto, ¿no? Quizás esta fase previa de lo que es preparar o atender no sé, cuando es un proyecto o alguna actividad con un periodo. El atender antes es un gran problema, pero quizás, bueno, se presenta que ya a la mera hora, como quien dice, ¿no? Sí, sí hay un buen trabajo. Y aquí vale la pena, pues, compartir, ¿no? Un punto acerca de la disciplina. Por ejemplo, a mí me asesora el doctor Emilio Barocio, con quien comento que hice mi estancia en la Universidad de Guadalajara, y él lo que me comenta es que ya cuando pues uno desea subir de nivel, atender los posgrados es en el extranjero, pues la competencia es muy dura. Es muy dura y hay que aspirar a ser el mejor. Por ejemplo, yo a los temas que a mí me gustan y me interesan, requieren de programación, de métodos numéricos, de, pues ahora sí, de herramientas computacionales y demás. Y, por ejemplo, hay jóvenes de otros países en vías de desarrollo o ya desarrollados, por ejemplo, India y China, que sobresalen brutal. Y eso es con los que nosotros queremos combatir las plazas al momento de aspirar a un posgrado en el extranjero, por lo cual la disciplina es un factor y tienes que prepararte de la mejor manera. Me comentó, por ejemplo, este asesor de cuando él tuvo una estancia de investigación en el Imperial College, que había quienes se les daba y quizás no trabajaban tan duro, pero quienes no tanto, todos los días hay que escribir. Todos los días hay que escribir, todos los días hay que buscar y todos los días hay que experimentar porque la competencia es muy fuerte y entonces la disciplina sí es determinante. Hay gente talentosa que se le podrá facilitar más, pero no, ya cuando uno quiere, quizás no en la región se pueda facilitar porque no hay tanta densidad poblacional, pero cuando ya se aspira al siguiente nivel de ser el mejor del país y ser el mejor del mundo, tienes que dar lo mejor de ti. Y es cansado porque ya vienen esos temas del burnout, del cuidado de la salud mental, pero sí, es cuestión de, ahora sí, de ser constante. Sí, que en ese sentido también preguntarte qué mensaje puedes enviar a los jóvenes que sienten que la ciencia no está a su alcance o la investigación no podría ser parte de algo cotidiano en sus vidas. Ok. Bueno, esa pregunta es complicada porque no conocemos, ¿no? El entorno sociodemográfico de todos. Quizás sí hay casos muy complicados, ¿no? De atender o integrar a estas redes. Por ejemplo, quienes viven en comunidades rurales, ¿no? Pero aquí, bueno, un tema que se habla por lo menos en Clubes de Ciencia México es que tú atiendes, por ejemplo, la capital de un estado, pero cómo llegas, ¿no? A las comunidades rurales. Realmente la pregunta que me planteas a mí me parece muy complicada, pero claro, ¿no? Siempre nos van a poner como estándar esos casos extraordinarios de éxito, pero no sabemos qué hubo detrás. Entonces, mm, respecto a qué les diría yo, sería, bueno, quizás para la comunidad paceña, pues decirles que sí hay centros de investigación en su ciudad que se pueden acercar, como lo mencioné anteriormente, pero bueno, quizás respecto a lo demás, buscar la manera de integrar tu conocimiento, porque siempre la ciencia de alguna manera te va a permitir optimizar. Bueno, hay quienes son muy buenos en lo pragmático, pero pues siempre acercarse a la cultura, ¿no? El, el, el acercarse a la cultura te termina acercando a un estilo de vida sano. Y además de esto, preguntarte, ¿no? ¿Qué papel consideras que deben de tener las universidades en impulsar la investigación juvenil?
cómo podrían aportar las universidades, entendiendo y rescatando esta parte que dices, la igualdad de condiciones no muchas veces es la misma, pero supongamos que ya se pudo dar el salto a que el joven o muchacha ya pudo entrar a un centro universitario. ¿Cómo puede aportar la universidad a fomentar la vocación? Vamos más allá de la vocación científica, sino la vocación de servicio a su comunidad. Claro. Mira, todas las universidades se puede garantizar que tienen talentos. Todas. El TEC, la UAPS, la Universidad Tecnológica, la Mundial, todas tienen talentos. ¿Qué deberían hacer? Lo que deberían hacer es aliarse, porque ¿qué sucede? Quizás el alumno no se integra a la ciencia o forma parte de proyectos de investigación porque cree que no tienen un fin o bueno, que no tienen un beneficio directo sobre la comunidad o que no se atiende directamente, o sea, porque muchas veces prefieren trabajar por lo mismo, eso de la ciencia, ¿qué sirve? Pero es porque no terminan observando un cambio en su día a día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, bueno, las universidades más bien, ¿no? Es quitar esta lucha de egos y buscar la manera de colaborar entre sí. Porque algo que yo estaba teniendo y pregunté, yo el otro día pregunté, te voy a comentar un caso, ¿no? Personal. Yo pregunté en el tecnológico, ¿quién trabaja con temas del agua? Ningún investigador del tecnológico trabaja con temas del agua. Bueno, sí ha habido ciertas tesis de hidroponía, acuaponía y demás, pero actualmente no hay como que un esfuerzo para que haya agua en el estado. Bueno, la UAPS tiene una carrera de agua, ¿no? Se está colaborando con la UAPS para tener, o sea, la UAPS, por ejemplo, pudiera tener acceso a los ingenieros electromecánicos del tecnológico para hacer proyectos encaminados a este área del agua, ¿no? Tienen IFER, no colabora, por ejemplo, fuentes de energía renovables con electromecánica o demás con bioquímica. O sea, hay mucho material, o bueno, más bien lazos que se pueden aprovechar, jóvenes muy listos, dispuestos a trabajar, pero lo dudan porque no ven que termine en algo fructífero de la comunidad. Y si hay quienes lo hacen, no lo difunden bien, pero mientras no haya esta conexión de entidad gubernamental con universidades, con proyectos multidisciplinarios que hagan más chica esta brecha de colaboración, pues vamos a seguir igual. O sea, se tienen que hacer estos lazos, si no, el alumno de manera difícil va a ver cómo está resultando sus esfuerzos. No, y que sobre todo esta parte de los egos que mencionan, pues ahora sí que se da dentro de la investigación, que si trabajas con cierto profesor, pues no, mis alumnos no trabajan con tal y Ujú. etcétera, ¿no? Son varios casos dentro de la academia que también, pues ya tendremos una mesa de diálogo, sería muy interesante trabajar, porque es cierto, la investigación en nuestro estado, cierto, ha fructuado, hay trabajos muy interesantes, yo puedo mencionar con mis compañeros de doctorado que hay proyectos muy, muy buenos, hay proyectos que hay que quizás pulir, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que la verdadera vocación está en cosas que nos atañen, en cosas que verdaderamente nos apasionen, y ese es el verdadero secreto de la investigación, el poderte casar con algo que te interese, te apasione, y sobre eso vas a trabajar, y esta parte de incentivar a los jóvenes, pues es parte fundamental también de tener un ecosistema o un sistema de trabajo un tanto más sano, pero que a su vez sea exigente al entorno, pero sobre todo brinde las capacidades para decir, estamos haciendo algo, ¿no? Y estamos haciendo algo no simplemente por producir papeles para bibliotecas virtuales, sino para realmente atender las necesidades. Aquí IMPRIS Madrid menciona, muy cierto, se debe establecer mayor difusión de estrategia en el trabajo de investigación. Ya por cuestiones de tiempo nos tocaría cerrar el programa, pero sí me gustaría preguntarte cuáles son tus planes y metas a futuro dentro de la investigación y la innovación. Bueno, a corto plazo, a finales de septiembre, yo presento en el Congreso del FIN, presento mi trabajo, me postulé al evento de jóvenes investigadores de COSIT, a ver si formo parte del programa para presentar. Tenemos el Jacatec NM en su etapa regional en Hermosillo en octubre. Bueno, también un evento de atletismo. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque parte de bueno, el investigador o el joven pues debe atender la actividad física, ¿no? Si quiere pues cuidar su cuerpo y estar en buena condición. Y respecto a lo siguiente es buscar un programa de posgrado
realizar mi servicio social, me gustaría hacer algún proyecto de ingeniería de control con el doctor Sandoval en el tecnológico, igual y ahí sale de mi residencia, tesis. Pues culminar el reporte de mi estancia actual. Ahí tengo ya compartí mi repositorio y está disponible para la Universidad de Guadalajara con el doctor Barocio, pero ya que esté disponible ahora sí que a todo el mundo. Y pues seguir colaborando con clubes de ciencia para que más jóvenes subcalifornianos terminen participando. Y esas son lo que sigue. Pues me siento muy agradecido, ¿no? También ojalá y haya alguna colaboración en esas mesas de diálogo que mencionas o programas, o igual pues comparto, ¿no? Ecoeducativo tiene mi correo, mi contacto para cualquier duda que haya acerca de oportunidades de posgrado, estancias y demás, pues es bienvenido, ¿no? Sí, que le recordamos a la audiencia que pues lanzamos esta convocatoria la semana pasada para quien guste participar. El micrófono aquí en Ecoeducativo está abierto. En el caso de los estudiantes, pues como bien mencionamos, se solicita que estén asesorados sus trabajos. Leonardo presentó su propuesta, cumplió los requisitos y pues invitarle a la comunidad universitaria que puedan pues formar parte de esta mesa de diálogo, también profesores, investigadores o personal que se encuentre trabajando en proyectos de impacto social, ¿no? Porque esto es verdaderamente el fin de este programa, poder poner sobre la mesa temas que atañen en la educación, y la educación pues es un campo muy diverso, y pues atender las problemáticas siempre será la primer visión, ¿no? Darle las gracias por sintonizarnos este viernes. Muchas gracias, Leonardo, por atender la invitación. Agradecer a Jesús Flores por este apoyo en los controles técnicos. Además, pues también agradecer al equipo de Ecoeducativo, la coordinación de la doctora Magda Valdés, el equipo de trabajo, y a mí, Jesús Emilio Coral Trigueros. No me queda más que desearles un excelente viernes, un buen fin de semana, y que estas lluvias no hayan establecido tantos daños, ¿no? Aquí seguimos trabajando. Les deseamos un muy buen fin de semana y estén al pendiente de nuestro próximo invitado. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sintonizar Ecoeducativo. Continúa disfrutando de la barra programática de Radio Watt.